Economía y sociedad, análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Óscar Castro, a nombre de la titular de este espacio, la doctora Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, un programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 FM de tu radio. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Y claro, para recibir sus opiniones lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde nos encuentra como Economía y Sociedad. Puede escuchar también nuestro podcast en YouTube, donde nos encontraría como Economía y Sociedad Unison. Bueno, para el día de hoy tenemos la tradición de que cada principio de año, cada final de año y cada mediado de año hacer un recuento sobre la dinámica económica que prevalece en el mundo y en México. En ese sentido, el día de hoy la temática es tendencias de la economía para este segundo semestre del 2025, ¿no? Entonces, para abordar este tema tenemos a los profesores del Departamento de Economía, el doctor Roberto Ramírez y el doctor Francisco Cienfuegos Velasco. Bienvenidos, profesores. Buen día. Buen día, todos doctor. Los radioescuchas y Óscar. Gracias. Muy bien, hemos en enero de este año, el Fondo Monetario Internacional preveía un crecimiento económico mundial de 3.3%. Y sin embargo, posteriormente ha cambiado esta expectativa, la ha reducido. Igualmente la OCDE también está previendo una caída en el crecimiento económico mundial. Asimismo, dando el peso que tiene la economía estadounidense en el mundo, también para el caso de la economía de este país, se está previendo un cambio en el ritmo de crecimiento que se ha hecho más lento. Según la Fed, ha pasado de 2.1 a 1.7%. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos ver en este contexto el desempeño económico de los Estados Unidos y qué tanto estaría jalando este desempeño de la economía estadounidense al crecimiento económico mundial? Adelante, profesor Ramírez. Buen día a todos, Francisco, Óscar, y a todo el público. Bien, mira, el contexto internacional más o menos, digamos como se ve así de una primera mirada, tú ves el caso de Estados Unidos ahorita. Hay una fuerte caída del turismo, ¿no? Los europeos, los canadienses, los mexicanos, latinoamericanos en general. Se visita menos por el ambiente tan hostil que hay, ¿no? Hacia los hispanos en general, o latinoamericanos, ¿no? Y también con respecto a Canadá, ¿no? Por las amenazas, ¿no? Groenlandia, ¿no? El caso de las barreras arancelarias a los países europeos y asiáticos y la tensión bélica, ¿no? Que hay a nivel internacional, ¿no? Sí. Es un escenario realmente muy delicado, muy complicado, ¿no? ¿En qué se ha manifestado todo esto? Bueno, pues hay no solo una caída del turismo y de los vuelos hacia Estados Unidos, ¿no? De y hacia Estados Unidos, sino que también hay la inversión extranjera está fluyendo hacia otras partes fuera de Estados Unidos, ¿no? Parece que ahí las economías emergentes de América del Sur, le dicen, ¿no? A los europeos, tienden a favorecerse de alguna manera en este recambio de los flujos internacionales de la inversión extranjera y de hecho se han dado a conocer algunas inversiones importantes de la industria automotriz aquí en México. Recién el día de ayer Toyota, ¿no? dio a conocer que va a ampliar, ¿no? de su producción en Tijuana y en Guanajuato. Bueno, y así lo estamos viendo con Unilever y otra serie de empresas que se están viniendo a México en un contexto muy difícil, ¿no? En un escenario muy difícil, ¿no? Luego también hay salidas, los flujos de capital de los mercados financieros también están fluyendo hacia las economías emergentes. El caso, por ejemplo, del día martes, este martes, sí. En Estados Unidos
fue la primera vez que los bonos del Tesoro a 10 años, digamos, no se vendieron totalmente, ¿no? Sí. O sea, hubo una, digamos, un problema de insuficiente demanda, por decirlo así. Y en México fue todo lo contrario. Hubo una relación de 3-1, ¿no? O sea, hubo una sobredemanda de los bonos mexicanos, que todos los martes se emiten los valores gubernamentales aquí en México, ¿no? Entonces, estás viendo que, ¿no?, una situación muy, 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 muy extraña. Los capitales, tanto financieros como con la inversión de riesgo, que es la inversión productiva, hay una recomposición, ¿no?, de los flujos, y el comercio cayendo, ¿no? La producción internacional y el comercio, la economía de guerra va para arriba, ¿no? Sí. Y eso está muy delicado, ¿no? Porque hasta México está metido en esta cuestión del gasto armamentista, ¿no? No sé si México, que era un país pacifista y que de alguna manera se sentía protegido por la sombra, digamos, de la primera potencia mundial, está también aumentando su presupuesto desde 2020 para acá en materia militar. Sí. Pero fundamentalmente del 2023 para acá ese año hubo un crecimiento muy importante, y ahora pues todavía continúa esto, ¿no? Y bueno, ya somos la segunda potencia militar en América Latina, ¿no? Entonces hay un recambio, ¿no? México pasó del 43 lugar en el índice de fuerza militar, ¿no? Al 31, y luego ahora descendió al 32, no sé por qué. Pero bueno, había ganado muchos lugares México en el ranking y superó a Argentina. Entonces ya somos la segunda potencia militar, y en ejército somos la primera. En número de elementos, con la fusión de la Guardia Nacional. Entonces, los flujos migratorios cesaron, ¿no? Por la militarización de la frontera. Hay un fuerte ataque frontal aquí en México y en Canadá, ¿no? Incluso hasta en Estados Unidos, ¿no? Ya se están agarrando a los cárteles de la droga. Hay más incautaciones de droga y bueno, ese es un poco el escenario internacional que yo veo, ¿no? Así de términos muy generales, ¿no? Ok. Profesor, adelante. Muy bien, aunando a lo que comenta el doctor Ramírez, de un escenario complicado, ¿no?, para la economía internacional, hay dos precisiones que quiero introducir. La primera es que estamos entrando en una fase de desaceleración. Y la segunda precisión es que esta fase en esta fase están alineadas las tres economías, o Estados Unidos, México y nuestro estado de Sonora, ¿no? Entonces, curiosamente, hay una alineación del ritmo, ¿no?, del proceso económico en estos tres espacios, ¿no? Sí. Ahorita que tú mencionabas, doctor Castro, algunos perspectivas del Fondo Monetario, aquí estoy observando los datos para Estados Unidos. Efectivamente, la variación porcentual anual del PIB, que es como los economistas miden el ritmo de la actividad económica, pasaría de 2.8% en el año anterior a 1.8% en 2025, este año que está corriendo. Entonces sí es una caída muy importante, que, como vamos a ver, tiene a los norteamericanos muy asustados, ¿no? Y sobre todo en el contexto de la emergencia de una nueva presidencia, ¿no? Tan disruptiva como la que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pero a México, según los indicadores del fondo, tampoco la situación es agradable. Según estos datos, habría que corroborarlos. En 2024 la economía cerró 1.5%. No estoy seguro si este dato coincide con los datos de INEGI, ¿no? Pero probablemente sea certero, ¿no? Y sin embargo, para este año que está transcurriendo, el fondo tiene una perspectiva de menos 0.3%, ¿no? Entonces, pues es una franca desaceleración con una
cierta probabilidad de que la economía pudiera entrar en recesión. Sí. No lo sabemos. Estos indicadores económicos han llevado a la toma de decisiones económicas, monetarias y financieras. Sí. Voy a adelantar esto y luego lo amplío en mi próxima intervención. En primer lugar, el Banco de México se acaba de reunir, déjeme decirle, el pasado 27 de marzo, o sea, y la información, la minuta, como se le llama, de esta reunión se publicó el 4 de abril, donde el Banco de México anuncia que reduce en 50 puntos base su tasa de interés objetivo de 9.50 a 9, ¿no? Sí. Después, en mi siguiente intervención, voy a argumentar de por qué y cuáles son los motivos. Los motivos que están atrás de esta reducción. Sí. Por otro lado, la Fed, que es el Banco Central norteamericano, se acaba de reunir recién hace 2 días, hoy estamos a 9, el 7 de mayo. Y la Fed decidió en esta reunión mantener la tasa de interés de referencia del Banco Central norteamericano en el rango de 4.25 y 4.5%. Y además va a seguir reduciendo su balance. Entonces, se nos viene la pregunta también, ¿cuáles son los argumentos que están atrás de esta decisión que toma el Banco Central norteamericano? Sí, y qué bueno que menciona este punto, porque precisamente tuvimos este anuncio de Jerome Powell, el responsable de la Fed, en el sentido de que es cierto, se conserva esta tasa de interés, pero los motivos, a pesar de que se registran cambios mínimos en la mejora de la inflación y del control de las tasas de desempleo, pareciera que a pesar de ello son cambios que no dejan de tener cierto riesgo, de recuerdo a lo que nos dice Jerome Powell. Entonces, y qué bueno que entramos a ese punto, precisamente porque la pregunta es en ese sentido, ¿cómo le está yendo en términos de inflación y desempleo a los Estados Unidos, y cómo está, como ya nos lo adelantaba usted, profesor, el manejo pues de su tasa de interés en este país? No sé si, doctor. ¿Aquí en Estados Unidos o en México? En Estados Unidos. Pues yo lo que veo en Estados Unidos es que, y en México también, pues igual, ¿no? Es que cada vez más la política monetaria tiene menos margen de maniobra, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque la deuda que se tiene de gubernamental, ¿no? En los mercados especulativos de deuda, ¿no? Ha crecido desmesuradamente. No solo, en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Es creo 120% la deuda pública del gobierno. Entonces los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de los japoneses, ¿no? De los chinos y de otros países, ¿no? De Dinamarca, etcétera. Y en un momento dado pueden ellos, ¿no? Cualquier política monetaria, ¿no? Desestabilizarla, ¿no? Entonces ese es un aspecto que se ha estado comentando mucho en los medios ahorita internacionales, ¿no? Los analistas lo están apuntando mucho, que ya entonces pues la suerte de la política monetaria mucho depende de este proceso de desdolarización, por decirlo así, que se está presentando a nivel internacional. ¿Qué tan acelerado puede ser, no? Entonces yo pienso que ahora se coordinaron un poco más, ¿no? Con el Tesoro, la Reserva Federal ahí se coordinó un poco más y buscaron la manera de darle la vuelta a la política arancelaria, sobre todo con China, ¿no? Y Europa, ¿no? Sí. Y están entrando en un proceso de reversión, ¿no? De las políticas, de los aranceles, de los impuestos a las importaciones, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí. Siento yo que se dieron cuenta de esa vulnerabilidad, ¿no? Que por cierto viene señalada en el libro de macroeconomía de Blanchard, ¿no? Blanchard
lo apuntó desde la versión del 2000, la edición de 2011 del libro de macroeconomía, ya señalaba esa gran vulnerabilidad de la economía norteamericana por el crecimiento de los bonos del tesoro en manos de varios países, ¿no? del mundo, ¿no? Pues especialmente Japón y China, ¿no? Y bueno, y en el caso de México también, esos flujos de capital especulativo también, aunque son volátiles, entran y salen. Yo revisé la salida que se refleja muy bien en el rubro de errores y omisiones de México. Sí. Y ya se paró, Luna. Es pequeñísimo comparado con los trimestres anteriores, lo cual quiere decir que no están saliendo ya capitales especulativos, al contrario, ¿no? O sea, hay un retorno, ¿no? Pero así como entran, así salen esos capitales, ¿no? Y lo que sé, porque vi una nota de Jonathan Heath en el Financiero, en donde señala que tienen margen para reducir todavía la tasa de interés aquí en México en la siguiente reunión, que va a ser el 15 de mayo de este mes. Y están, pues, hablan de ellos de una reducción, no sé si de cuarto de punto, ¿no? O de medio punto porcentual, no se sabe, ¿no? O sea, bien a bien, lo vamos a saber hasta el día 15, ¿no? Pero tiene margen porque la inflación está en 3.8, todavía dentro del rango de 2, es 3 más menos 1. Sí, aunque se acaba de dar a conocer ayer, de que repuntó a 3.93. Sí, 3.93. Creo que ayer, ¿no? Sí, ayer apenas. Yo vi el dato es recién, es recién. La segunda de abril, ¿no? Sí. No, la primera de quincena de abril creo la que vi yo, ¿no? 3.8 estaba, ¿no? Okay, sí. Pero bueno, ahora eso, bueno, pues eso resta margen, ¿no? Y a lo mejor es menor el ajuste, ¿no? Pero ya anticipaban ellos porque estaba la economía pues estancada y prácticamente en una recesión técnica, ¿no? Digamos, pudiéramos decir así. Tanto la economía nacional como la estatal, como ahorita lo vamos a comentar. Bueno. Sí, profesor Cienfuegos. Quisiera abordar alrededor de su pregunta, doctor Castro, sobre la decisión esta que tomó la Fed el 7 de mayo de mantener en pausa la tasa de referencia en el rango de 4.25 a 4.5% y seguir reduciendo el balance del Banco Central. El argumento que hay, ¿no? Lo que se dijo en esa intervención es que la política norteamericana es esperar para ver, o es apropiada para esperar, dada la alta incertidumbre. O sea, no se tienen datos, ni el Banco Central norteamericano tiene los datos suficientes como para saber una serie de decisiones que se están tomando y cuyos alcances todavía no se conocen. Y sobre todo lo que comentaba aquí el doctor de la política arancelaria de los Estados Unidos. La evaluación que hizo Powell es que la economía está resiliente actualmente. La tasa de desempleo es baja, es 4.2%. La inflación es moderada, está entre 2.3 y 2.6%. Arribita de la tasa del nivel objetivo del Banco Central norteamericano, que es 2%, ¿no? Entonces sí se considera una tasa de inflación que está por arriba del objetivo, que habría que reducir. Como sabemos, el Producto Interno Bruto tuvo una ligera contracción americano en el primer trimestre del 2025, aunque es atribuido a factores transitorios de las importaciones por anticipación a los aranceles. Así es, sí. Sin embargo, el consumo y el empleo están sólidos, pero con señales de moderación. Entonces, la primera evaluación es que la economía está fuerte, está sólida, pero cada vez sus ritmos de crecimiento se han venido reduciendo y hay en Estados Unidos y en México lo que se llama indicadores adelantados, así es, que te indican más o menos hacia dónde va el futuro de la economía. Y en este contexto, lo que postula el Banco Americano es que hay un aumento de la incertidumbre. La Fed reconoce que ha aumentado los riesgos de inflación y desempleo al mismo tiempo.
O sea, la Fed está alertando sobre estos riesgos. La principal fuente de incertidumbre es la política comercial, como bien dijo aquí el doctor Ramírez. Nuevos aranceles mayores a lo previsto. Pero se desconoce cuál va a ser el impacto de estos aranceles, si va a ser un impacto transitorio o persistente en la inflación y el crecimiento. Esto ha llevado a la Fed a adoptar una actitud paciente. Dice Powell, podemos permitirnos esperar sin grandes costos. Sí. No descarta ajustar la política más adelante, pero hoy no hay urgencia. Entonces la política se mantiene en pausa. Sin embargo, hay un equilibrio entre los objetivos en tensión en Estados Unidos. Por un lado, Powell reconoce que podría surgir una situación donde los mandatos duales que sí existen en Estados Unidos, pleno empleo y estabilidad de precio, entren en tensión. Entren en tensión porque, por un lado, como ya comenté, la actividad económica ha venido desacelerándose con probabilidades de caer en terrenos negativos, pero por otro lado la inflación es alta, sigue estando por arriba de la meta, y esto genera una tensión. En este caso la Fed evaluaría qué objetivo está más alejado de la meta y cuál podría alcanzarse más rápido, ¿no? Finalmente, el presidente de la Fed señala que las decisiones de política monetaria no están influenciadas por presiones políticas, peso a comentarios públicos del presidente por el affair que hubo reciente entre Trump, que inclusive se habló de que le había pedido la renuncia. De tonto. Sí, hay fricciones entre Powell y Trump, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las ideas? Hay una fuerte tensión en Estados Unidos entre el ritmo de la actividad económica y la tasa de inflación. Inclusive podríamos entrar a un escenario, digamos, de estanflación donde la actividad económica retroceda y la inflación se mantenga persistentemente alta por el choque de los aranceles, porque recordemos que este es un choque de oferta, y los choques de oferta regularmente tienden a tener un impacto negativo en la producción y un alza en los precios, y son más difíciles de combatir los choques de oferta por el Banco Central. Entonces esto pues sí tiene bastante apesadumbrados y nerviosos a los norteamericanos, ¿no? Sí, entonces podemos decir que, por ejemplo, lo que ya señalaba el maestro en relación al comportamiento de los valores en los Estados Unidos, y luego todavía asumir el comportamiento de la política comercial de este país, que aún se visora pues un panorama que no es claro y de incertidumbre, profesores, para los Estados Unidos. Bueno, yo lo que ¿cómo nos puede pegar esto de la caída de la producción industrial en Estados Unidos? Que es una caída mensual en abril, de menos de menos 0.31, ¿no? Es leve, digamos, ¿no? Pero todavía está en la anual, en la interanual de mes a mes. Todavía en marzo fue de 1.3 y en febrero de 1.5. O sea, está creciendo todavía la economía, si lo ves desde el punto de vista anual, pero de mes a mes está cayendo, ¿no? Viene desacelerándose desde diciembre, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ahorita ya entró en negativo en abril. Eso nos va a pegar. Sonora es un estado muy vulnerable, ¿no? Porque dependemos mucho, ¿no? del ciclo manufacturero norteamericano. Pero si a eso le agregas, a esa ralentización de la economía, le agregas lo de los aranceles, ¿no? Esto puede pegarnos muy. De hecho, ya se está manifestando aquí en el estado de Sonora, ¿no? Porque es un estado que le está pegando, ¿no? Por el lado de las exportaciones agropecuarias y los aranceles, ¿no? Que se van a aplicar a la industria automotriz, ¿no? Sí, de hecho lo vamos a abordar eso en la siguiente bloque. Profesor Cienfuegos, para agregar algo con respecto a esta idea que le menciono sobre la dinámica futura para los Estados Unidos, entonces, ¿qué podemos cerrar con esa idea? Pues no podemos pronosticar así, pero como mencioné en mi primera intervención, el Fondo Monetario está pronosticando una reducción de un punto del
del PIB. Pero pues como siempre los pronósticos no son exactos, ¿no? Siempre hay un rango de error, ¿no? Claro. Lo que sí podemos decir con precisión es que, y eso lo tiene claro la Fed, de que la economía norteamericana ha alcanzado su límite y que va a ingresar a un proceso de desaceleración, pero que todavía no sabemos cuáles son los alcances. Uh-huh. La Fed está esperando nuevos datos y por eso mantiene en pausa la tasa de interés. Uh-huh. La Fed advierte una alta tensión entre los precios y el desempleo. Uh-huh. Hay una alta incertidumbre. Uh-huh. Y hasta que no tenga más datos, uh-huh. Va a actuar y va a tomar decisiones en su próximo. Entonces el panorama es, digamos, es de riesgo y de incertidumbre. No sabemos uh-huh. cuál va a ser la trayectoria que va a seguir, pero ahí estamos. Sí, muy bien. Pues lo invitamos a continuar en este su programa Economía y Sociedad en el siguiente bloque, donde seguiremos abordando las cuestiones ya específicas para México y Sonora. Economía y Sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Bien, buenos días, estimado auditorio. Estamos ya en el segundo bloque de la sesión de Economía y Sociedad para este viernes. Presentamos el tema el día de hoy, que es tendencias de la economía en el segundo semestre del 2025. Y nos acompañan para ello el doctor Roberto Ramírez y el doctor Francisco Cienfuegos, ambos del Departamento de Economía. Hemos cerrado el tema con respecto a la situación económica estadounidense y ahora vamos a abordar el caso mexicano y hacia el final lo que vendría siendo los impactos para Sonora. Entonces, en este sentido, maestros, ¿cómo en este contexto de incertidumbre todavía por el desempeño de la economía estadounidense estaría pues dándose el crecimiento económico de nuestro país? Adelante, profesores. Sí, mire, como ya mencioné en mi primera intervención, el Fondo Monetario Internacional tiene una predicción de que la economía mexicana va a pasar de 1.5 positivo a una variación de menos 0.3 negativa, ¿no? Uh-huh. Pero como todo pronóstico, pues tiene margen de error, ¿no? Claro. Pero el hecho concreto es que sí, la economía mexicana está en una franca proceso de debilitamiento, de desaceleración. Uh-huh. Vamos a la reunión de política monetaria más reciente, la que se realizó el 17 de marzo, uh-huh. y que se dio a conocer el 4 de abril, donde el Banco de México redujo la tasa de interés en 50 puntos base, la cual pasó de 9.50 a 9.0%, ¿no? ¿Por qué la redujo Banxico? ¿Qué es lo que está viendo? Yo supongo que está viendo más el lado de la actividad económica que el lado de la inflación, ¿no? Uh-huh. Como que en este balance Banxico piensa que este debilitamiento de la actividad económica, que como saben los economistas, reduce el gasto, la demanda agregada y tiende a contener el incremento de los precios. Uh-huh. Entonces están apostando el Banco de México a que va a haber un fuerte debilitamiento, uh-huh. y que eso va a contener los precios. Sí. Es una apuesta, vamos, uh-huh. a ver esa apuesta, porque sin embargo, como uh-huh. lo acabo de comentar ayer o antier, uh-huh. Se dio a conocer la variación quincenal de la inflación para México y repuntó de 3.80, dijimos, a 3.93. Entonces está claro que la inflación no está controlada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso estamos. El Banco de México, a diferencia del Banco Americano, decidió actuar para
anticiparse a lo que el banco está previendo de un debilitamiento de la economía mexicana. Entonces su balance está más del lado de la actividad que de los precios. Sin embargo, el asunto de los precios no está definido, ¿no? Está siendo está en juego, y no sabemos si la inflación finalmente va a seguir remitiendo hacia abajo, o pudiera darse la vuelta y empezar a mantenerse rígidamente hacia abajo, o con movimientos laterales o movimientos hacia arriba. Eso pondría en serios aprietos al Banco de México, ¿no? Entonces hablemos de una apuesta. Una apuesta. Y qué bueno que menciona este asunto de cómo ha repuntado la inflación, maestro, porque precisamente esa es la cuestión que sigue, ¿no? No solamente hablando de la situación que prevalece en nuestro país con respecto a crecimiento económico, que ya se ve que sí puede ser menor a lo previsto, y además el otro factor importante de preocupación, que es el de la inflación, ¿no? Donde podemos observar pues que la inflación no subyacente, que es esta de alimentos, energéticos, en fin, sería pues el canal que impulsó el crecimiento y la inflación para este trimestre. Profesor Ramírez, al respecto sobre el crecimiento económico que se puede esperar para nuestro país y el panorama que nos está arrojando, ¿qué es lo que usted nos puede mencionar? Fíjate que ahorita con lo que comentaste del petróleo, hay una caída fuerte del precio internacional. Ya anda abajo de $50 la mezcla mexicana de petróleo. No sé, ha tenido una caída abrupta, y todavía hay una amenaza de que se aumente todavía por Arabia Saudita, ¿no? la oferta de petróleo en la próxima reunión de la OPEP. No sé exactamente la fecha cuándo es, pero hay planes, ¿no? Pues con la misma contracción de la economía mundial hay menos demanda de hidrocarburos, y seguramente va a caer, ¿no? Va a haber un ajuste, ¿no? de la oferta de petróleo. Entonces ahí habría que ver cómo le va a México, ¿no? Aunque México ha estado un poco exento de estos ajustes, eso no quiere decir que los precios no caigan, ¿no? Entonces se ha defendido por el lado de la producción México, ¿no? Sí ha estado exportando un poquito más, ¿no? Pero a un precio menor, yo creo que para compensar, ¿no? De alguna manera, y la salida de Dos Bocas en producción de diésel, ¿no? Sobre todo, ¿no? Más que de gasolina, ¿no? Eso ha ayudado. Sin embargo, yo también veo la cosa así medio difícil, ¿no? Este año, ¿no? A pesar de que el gobierno, fíjate, en el pronóstico que ellos tienen para 2025 es 1.3, ¿no? Pero viene descendiendo, ¿no? Viene descendiendo. El año pasado era 1.5, ¿no? Estimado para 2020. Y ahora es 1.3, dos décimas. Pero en realidad, el primer trimestre del año interanual es 0.8 el reporte de INEGI, ¿no? Si lo ves ya de trimestre a trimestre, pues no se cayó en una recesión técnica, porque fue positivo el crecimiento, aunque también menor de, ¿no? Digamos 1.6, algo así, ¿no? Sujeto a revisión todavía, ¿no? Porque en unos días más va a salir el definitivo, pero no caímos en una recesión técnica, ¿no? Y lo curioso es que sí se están perdiendo empleos, ¿no? Ya se nota la caída del empleo, pero ¿cómo te diré? Ahí, verás, tengo el dato aquí. Estamos, ¿no? Hubo un aumento de la tasa de empleo. Hubo un descenso, paradójicamente, de la tasa de desempleo. Estamos hablando de no viene la fecha aquí, lo bajé pero viene la... Bueno, el caso es que en este escenario prácticamente la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente 2.5 a 2.2, se redujo. Y la tasa, por lo tanto, subió la tasa de empleo. Pero el problema es que a veces estos indicadores no reflejan los cambios que hay, ¿no? En el desempleo oculto, por ejemplo, ¿no? Que yo revisé el dato y sí está creciendo el desempleo oculto, que es el de los inactivos que están disponibles para trabajar, que están en su casa, pues, pero que ya no metieron solicitudes de empleo. Se está yendo mucha gente de su casa, por decir algo, ¿no? Ese es el que está creciendo, nunca se refleja en este dato, y muchas veces ese descenso de la tasa de desempleo puede estar asociado a un ascenso del desempleo encubierto o oculto, que le llaman, ¿no? Las remuneraciones, bien, o sea, ahí van, ¿no?
creo que tienen un crecimiento de 2.1 en términos reales, ¿no? O sea, no es por ahí el asunto. El consumo es el que yo es donde tengo mis mayores temores, yo por el lado del consumo, porque la gente también está siendo más cauta ahorita ante este escenario, ¿no? En los gastos que está teniendo, cuando debería ser lo contrario, digo yo, ¿no? Para que se dinamice la actividad económica, ¿no? Sí. Por el lado de creo que también la incertidumbre, el clima que ha generado la política arancelaria y toda la política contra de México, ¿no? En migración, en lo de la guerra contra el narco, ¿no? Que está sujeta a los aranceles también, esas dos políticas, ha complicado mucho el clima, ¿no? Digamos, en México, y luego es la amenaza constante todos los días, ¿no? En los medios de comunicación de Estados Unidos, el mismo presidente, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, el mismo embajador de Estados Unidos. Hay como una especie de complot, ¿no? Para que no tenga éxito la política económica de la 4T. Se me figura que eso, porque son diametralmente opuestos desde el punto de vista ideológico del gobierno de Estados Unidos y ahora hasta el de Canadá, que con respecto a México, ¿no? Sí. Aunque el gobierno de Canadá es globalista, ¿no? El cuate que ganó de primer ministro, ¿cómo se llama el primer ministro que ganó de Canadá? Él es globalista, contrariamente a Trump, que es más proteccionista, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso abre un puente. Y la última declaración de Trump de que no se va a eliminar el Tratado de Libre Comercio fue un respiro, ¿no? Y siento que se puede ir caminando. Falta ver la declaración de qué negoció México en este último paquete, porque nada más salió lo de la reducción al 50% de China de los aranceles para entrar a la negociación en Suecia. Va a ser la reunión, ¿no? Suecia va a ser el mediador entre Estados Unidos y China, y la reducción que fue muy sustancial para Inglaterra de los aranceles, ¿no? Sí. Prácticamente quedaron abajo de 5%, ¿no? de los aranceles, o sea que ya 2.1 y 5%, o sea hay una diferencia en tasas, pero tasas de un dígito, pues, o sea, lo cual ya digamos cambia el asunto, ¿no? Entonces estamos esperando, porque me dijeron que en 4 semanas iban a dar a conocer los otros casos donde está México, en los otros 16, ¿no? Sí. Que son 18, ¿no? Con China, incluyendo China y Inglaterra. Entonces vamos a esperar a ver cómo nos tratan ahí, ¿no? Aunque ya se ha avanzado, ¿no? Ha avanzado bien México. Eso va a ayudar, ¿no? Sí. Y sobre todo la certidumbre de que se va a continuar el Tratado de Libre Comercio. Creo que eso puede mejorar los flujos de inversión hacia México, ¿no? Sí. Pero no va a ser hasta junio del año que viene, ¿no? 1 de junio, ¿no? Algo así, que se vuelva a refirmar el Tratado de Libre Comercio. Yo recuerdo una vez que tenía un pariente que trabajaba ahí de gerente en una maquila de Nogales y me comentó que estaba el dueño de la empresa, comentó en una reunión, el gringo, pues el dueño que vino en una visita a Nogales, comentó que el 2018 ellos estaban esperando la firma del Tratado de Libre Comercio con Trump, cuando se firma con Trump, ¿no? Sí. Que también fue un 1 de junio, ¿no? Ellos, entonces las empresas maquiladoras y muchas empresas, hasta que no haya certidumbre de que se va a refrendar el tratado, van a fluir verdaderamente esa canasta tan grande de inversión extranjera directa que ha anunciado la Secretaría de Economía, que están firmes, curiosamente, claro. Que están firmes, son 280,000 millones de dólares, una cantidad impresionante, ¿no? Cuando en México, pues anualmente son 35,000 millones los que pero sacaron la cuenta para todo el sexenio, ¿no? Claro. Y no sé si te das cuenta, cuando van a la mañanera los empresarios a anunciar las nuevas inversiones, hablan de planes a 3 años, ¿no? 5 años, algunas, ¿no? Entonces no va a ser inmediato que vaya a fluir toda la inversión de estas empresas, ¿no? Toyota, Unilever, Amazon, etcétera, que han anunciado inversiones muy importantes para México, ¿no? Ojalá que así siga. Lo que estoy viendo también en ese caso de esas inversiones es que muchas están muy localizadas en las zonas metropolitanas, ¿no? Eso y no como que al Estado nunca le ha ido bien a Sonora, pues en términos de atracción de inversiones extranjeras, aunque ahora se anda promoviendo la inversión de algunos países asiáticos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Como Taiwán creo que es el interesado en hacer inversiones, porque ahí tienes inversiones en Ciudad Obregón, ¿no? En autopartes. Entonces falta ver, ¿no? Como que aquí se abrió un filón, ¿no? Para traer inversión taiwanesa,
Y eso es importante, ¿no? Las buenas relaciones, darle continuidad a la relación con esos países, porque en eso consiste, ¿no? La atracción de inversiones es chamba, es gestoría, ¿no? Sí. Darle continuidad a la relación, ¿no? Y lo que es muy importante para Sonora son la inversión federal en obras de infraestructura, ¿no? Eso es lo que yo revisé la historia de Sonora, y el sector que más contribuye al crecimiento es la construcción, y de esa construcción la más importante es la federal. Entonces, el caso de la carretera de Bavispe, ¿no? a Janos, ¿no? Chihuahua, está generando muchos empleos. Sé que está trabajando muy bien ahí, y que hay 4 etapas donde hay muchos trabajadores trabajando en cada etapa. Eso es flujo de efectivo, ayuda. Y no sé qué otras obras traigan importantes, ¿no? Pero necesitamos que fluya la inversión federal aquí en el estado, porque es muy débil la inversión pública estatal realmente, ¿no? Y la de los municipios, pues nada más se concentra en los servicios, ¿no? En la inversión aquí local de las infraestructuras públicas urbanas. Entonces, es más, le acaban de dar a Obregón 100 millones de pesos, ¿no? Sí. La federación, porque Obregón está verdaderamente en un aprieto, y Navojoa tremendo con la crisis hídrica, ¿no? O sea, nunca se había sembrado tan poca cantidad, y ya de por sí, esos municipios con muchos problemas de empleo, bajos salarios, por lo mismo hay una sobreoferta de mano de obra, mucha migración hacia afuera, se vienen hacia acá, ¿no? Esto puede mover otra vez los flujos migratorios hacia Hermosillo y hacia la frontera, ¿no? Y al otro lado, pues al otro lado ahora ya no van a poder pasar, ¿no? Va a estar mucho más complicado, menos que se vayan con el programa, nuevo programa bracero que están haciendo los consulados, ¿no? Porque hay escasez de mano de obra en el campo, y ahora lo están pasando, pero con papeles a la gente. Tú vas al consulado, y te apuntas ahí y te reclutan, ¿no? Para ir a trabajar a Estados Unidos. Pero siento que está muy complicada. Y otra cosa está muy, ¿cómo te diré? Sonora ha venido descendiendo en el ranking nacional, en el PIB nacional, en la producción nacional de bienes y servicios. Ya anda en el 12º lugar, cuando siempre estuvo en el top 10, pues, ¿no? Por lo menos, ¿no? El índice de complejidad económica que publicaba la Secretaría de Economía, le da el 13º lugar a Sonora, ¿no? Sí. Mucho mejor que Sinaloa, pero muy por abajo de Chihuahua y de Baja California, ¿no? Entonces, en el índice de complejidad económica, de mayor diversificación y de menores ventajas, mayores ventajas o menores, ¿no? Ventajas comparativas reveladas, algo así, ¿no? Sí. Me gustó ese indicador de complejidad económica. Me tocó de hecho dictaminar un trabajo recientemente sobre ello, ¿no? Pero y revisé una tesis de la UNAM sobre el índice de complejidad económica, que lo hacía la Secretaría de Hacienda, el INEGI, la Secretaría de Economía y el CIDE, ¿no? Con una metodología de la Universidad de Harvard, ¿no? Y está muy interesante. Hay índices por producto, por estado, ¿no? Entonces, hay varias formas de presentación del índice, pero Sonora en unos anda mejor que en otros. Anda muy bien Sonora en lo que es el ranking de exportaciones. Es el 5º, 6º lugar en exportación. O sea, es muy buen lugar Sonora como exportador. Y es el dato de INEGI que acaba de sacar. Pues todos son los norteños, ¿no? Los que pintan ahí, ¿no? Pero creo yo que Sonora como un estado exportador, y eso, fíjate, lo hace más vulnerable a los aranceles. ¿No? Claro. Por ser un estado muy con un alcance muy alto en el nivel de exportaciones, pues va a ser de los más afectados, ¿no? Ya de por sí estamos muy vinculados al ciclo manufacturero norteamericano. O sea, agrégale que las exportaciones son de las que más fuertes de México, de los estados de México, pues va a ser seguramente afectado, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en la producción de oro. Ya ves que el oro se fue para arriba. Sí. Dije yo, a lo mejor la minería de oro le está yendo bien, ¿no? Seguramente. Pero la del cobre, quién sabe, ¿no? Que es la fundamental. En plata casi no figuramos, ¿no? En plata, pero en oro y en cobre somos el primero y en oro somos el segundo, ¿no? Sí. Después de Zacatecas. Entonces,
Habría que ver, ¿no? Sí. Profesor Cienfuegos, en este sentido, ya el maestro nos introdujo en el plano estatal. Sí, yo antes quisiera cerrar lo nacional. Me acuerdo. Rápidamente, yo en mi anterior intervención mencioné la postura de Banco de México de bajar la tasa de interés de referencia de 9.5 a 9%. Y decía que esto era arriesgado debido a que la inflación todavía no está domada, digamos. Y esto lo digo porque acaba de salir el último dato de inflación y hubo una variación, un incremento de 3.8 a 3.93. Sí. Pero yo lo quisiera contrastar con el índice nacional de precios al productor, que la inflación al productor es de 6.87 anual, y la de uso intermedio es 6.67 y la de bienes finales anuales es de 6.95. Entonces estamos observando una enorme brecha de aproximadamente 3 puntos porcentuales entre el índice nacional de precios al productor y el índice nacional de precios al consumidor. ¿Y esto qué significa? Pues significa que actualmente los productores son los que están absorbiendo parte de los costes, evitando traspasarlos al consumidor final. Pero este margen, existe un margen ya muy reducido para seguir conteniendo los precios al consumidor. Sí. Entonces la interpretación o la conclusión es que aunque la inflación al consumidor está relativamente estable, la inflación de costos sugiere que los riesgos al alza para el índice nacional del precio al consumidor persisten. Esto limita el espacio para flexibilizar la política monetaria y requiere una vigilancia estrecha sobre la evolución de los costos y su traspaso hacia precios al consumidor. Sí. Entonces lo que yo estoy presentando es una fuerte presión de costos que pudiera hacer bastante difícil que el índice general de precios al consumidor siga bajando. Y eso sí metería en un aprieto a Banco de México, porque cómo justificar una baja continuada en su tasa de interés en un escenario donde la inflación todavía no está controlada. El Banco de México pudiera salirle costoso y perder credibilidad. Así es. En términos de su capacidad para lograr su principal cometido, que es el control de la inflación. Así es, porque parece que uno se concentra tanto en el índice de la inflación para el consumo y deja de lado esta que se refiere precisamente hacia las actividades productivas. Y pues sí, lo que nos dice el maestro es que se están encareciendo los insumos para los productores, y quienes están finalmente, si no se transfiere el consumo, entonces quienes están absorbiendo una parte de esa elevación de los precios, pues sí, serían entonces los propios productores. Profesor, y ya para lo que podemos esperar para el siguiente semestre del 2025, para nuestra economía mexicana y sonorense, ¿qué se viene pues entonces en este panorama? Como yo mencioné en una intervención anterior, hay ahora sí una alineación muy fuerte entre el ciclo norteamericano, el ciclo de la economía mexicana y el ciclo estatal. Hay una observación muy contrastante, ¿no? Mientras que en el 2023 la economía sonorense creció 4.9%, y que además eso fue materia de elogios por parte de nuestro gobernador. En 2024 la economía no se colapsó, sino el ritmo se redujo a 0.9%. Entonces, de un 4.9 en 2023, traemos un ritmo de 0.9 en 2024. Lo que significa que la economía local también está modulada a los ritmos que le marca la economía nacional y la economía norteamericana. Y no se observan, no hay signos de que vaya a haber una recuperación, sino que la economía local va a seguir la trayectoria que le marque la economía nacional. Probablemente con diferencias, ¿no? Porque nunca son exactamente iguales. Inclusive el ciclo local es más volátil que el nacional. Y en otros aspectos, como decía el doctor, ha seguido creciendo el empleo formal,
Por ejemplo, en los 6 últimos meses se han creado alrededor de 3,000 empleos. Sin embargo, la informalidad laboral es alta, 54.5, que es muy similar al promedio nacional, y la inflación en Sonora está relativamente siguiendo la inflación nacional. Ahorita traemos un índice de 3.75 a marzo, que es ligeramente por abajo del índice nacional, que es de 3.8 a marzo. Entonces probablemente se deba a que en Sonora hay una mayor competencia en los mercados debido a la frontera. Entonces sí observamos entonces en síntesis una fuerte desaceleración de la economía local, y habría que hacer el análisis por sectores, ¿no? ¿A qué se debe esta desaceleración? Bueno, sobre eso justamente lo que sí está claro, lo que señalaba Pancho, es que el sector agrícola ha venido cayendo, pero fuerte, ¿no? Aquí en Sonora, menos 6.3% el año pasado, ¿no? Y su aportación fue negativa al crecimiento de 0.9 que se tuvo el año pasado. Hablando de crecimiento económico. Sí, o sea, menos 0.4 fue lo que contribuyó. O sea, en vez de que no contribuyó, dejó de contribuir, digamos, al crecimiento. Y lo que yo estoy pensando es que, dada esta caída de la superficie sembrada, ¿no?, en el estado, sobre todo en el sur de Sonora, yo pienso que el gobierno del estado está haciendo esfuerzos por compensar, y el turismo es una de las ramas que le está yendo muy bien a México y al estado. Esta idea de las obras estas que andan haciendo en San Carlos, ¿no?, que están haciendo un corredor ahí en San Carlos, me parece que son cosas buenas, ¿no? O sea, sí, tiene que relanzarse el turismo para tratar de que esta caída del sector agrícola se compense por otra actividad. Ya vemos que la industria manufacturera no lo va a hacer, y el sector comercial y de servicios pues va a depender mucho de cómo se comporten los sueldos y salarios y el empleo, ¿no? Entonces el empleo también está cayendo. Entonces tenemos que hacer esfuerzos por buscar áreas de oportunidad, y creo que el turismo es una de ellas, ¿no? Sí, tenemos uno de los panoramas paisajísticos más hermosos de nuestro país, hay que aprovecharlo, así es. Bueno, pues estamos entonces llegando pues al fin de nuestro programa del día de hoy viernes, donde abordamos el tema de tendencias económicas para este 2025, y para ello nos acompañaron los profesores del Departamento de Economía, el doctor Francisco Cienfuegos y el doctor Roberto Ramírez. Queremos agradecer entonces a ustedes, auditorio, por su permanencia, al equipo de Radio Universidad por auxiliarnos, ya que sin ellos no sería posible este programa. Y sabe que le recordamos que el próximo viernes tendremos una nueva emisión de Economía y Sociedad. Pásela bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.